Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. El Señor les bendiga, amados hermanos, esta noche. Es una bendición nuevamente poder estar con ustedes en este discipulado de matrimonio. Sean bienvenidos. Lo hacemos de esta manera virtual porque es la manera en que podemos hacerlo ahora, pero esperamos que en algún momento podamos reunirnos nuevamente, ¿verdad? Así que le voy a suplicar que cierre sus ojitos ahí donde está y le vamos a suplicar al Señor que nos ayude, que nos guíe y que nos hable según su palabra. Padre, te damos gracias esta preciosa noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Ahora venimos delante de ti, Señor, suplicándote nuevamente tu ayuda, tu auxilio, para que la revelación venga de tu palabra en este preciso momento, Señor. Que sea tu voz puesta en mí, Señor, para poder trasladar la palabra que tú quieres a tu iglesia, a tus hijos. Te pido, Señor, que seas bueno, que seas generoso, Señor, y que me uses como un vaso útil. Que tu revelación, que tu espíritu de revelación, de ciencia y sabiduría se pose sobre mi vida, Señor, igualmente sobre mis hermanos. En el caso mío, para poder trasladar la palabra, Señor, y en el de ellos para poder entenderla, recibirla, atesorarla en su corazón y que la podamos poner por obra. Llevamos cautivos, Señor, todo pensamiento altivo y todo espíritu que no es tuyo lo desechamos. Llevamos cautivo al gobierno, Señor, de Cristo. Lo sujetamos en el nombre de Jesús y declaramos que tú estás en medio de nosotros en esta noche y solo a ti te damos la gloria, el imperio, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a seguir platicando acerca de lo que nos compete. Hemos estado hablando acerca del matrimonio, de la familia, la casa, y empezamos hace 8 días, empezamos un tema nuevo que el Señor puso en mi corazón para que lo pudiéramos estudiar. Estamos hablando de los elementos del matrimonio. ¿Por qué le puse los elementos del matrimonio? Porque yo creo que el Señor instituyó el matrimonio para poder crear una familia y las familias poder establecer iglesias poderosas, ¿verdad? Y de ahí es donde va a salir la amada del Señor. Así que vamos a seguir estudiando los elementos. Hace 8 días expliqué el por qué le puse elementos. Vamos a hablar de algunos de ellos que son necesarios en nuestra casa, que yo creo con todo mi corazón que debiéramos de tenerlos y que eso nos va a ayudar a poder ser familias firmes, perseverantes, fuertes, no solo como una entidad fuera de la iglesia, sino como personas en un núcleo en el hogar, ¿verdad? Que sea sólida la relación matrimonial y familiar. Muy bien, estuvimos platicando que para llegar a este punto de los elementos que en un momento vamos a hablar, empezamos platicando acerca de la mujer. Estuvimos hablando y quisimos resaltar, y lo voy a seguir haciendo esta noche un poco más, el rol que juega la mujer en la casa, en el matrimonio. Es importante y lo quise resaltar por lo que vamos a estudiar más adelante acerca de, porque estuvimos platicando en Génesis capítulo 2 o 3, no recuerdo ahora, creo que fue en el 2, donde el Señor hizo a la mujer a causa del hombre y la hizo por una necesidad para que le ayudara. Estuvimos viendo lo que significa ayuda idónea, esa ayuda perfecta, esa ayuda que es incondicional, que está en todo momento, y estuvimos hablando la semana pasada acerca de eso. Si usted no lo escuchó, yo le recomiendo que lo escuche para que pueda seguirnos y entender lo que estamos platicando. Estuvimos hablando también de que esa mujer idónea es la gloria del hombre, ¿verdad? Porque es corona, dice la Biblia que la mujer es corona del hombre, rodea la cabeza. Y hermano, tanto tiene el poder para
para enaltecerlo, para darle gloria, como para destruirlo. Eso lo estuvimos viendo en varios pasajes bíblicos en el libro de Proverbios, en diferentes versiones. Estuvimos hablando de aquel pasaje de Proverbios capítulo 14, donde dice que la sabiduría, y pusimos una versión ahí muy bonita, si no estoy mal fue la Jerusalén 1976, donde ya habla de la sabiduría y la entidad como, de la sabiduría y la necedad como una entidad, ¿verdad? Y hablamos que la sabiduría, esta sabiduría, porque dice que la mujer es sabia, entonces la sabiduría se tiene que posar sobre las amadas en la casa para poder edificar, para poder construir en el hogar. No lo físico meramente, aunque también se podría, pero nos estamos refiriendo a lo espiritual, ¿verdad? Construir lo espiritual. Hablamos del libro de Santiago, donde habla de la sabiduría, que es pura, que es pacífica, que es amable, condescendiente, que está llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y hablamos que esos elementos que son la verdadera sabiduría, que viene de lo alto, porque dice que hay una terrenal y diabólica, ¿verdad? Que es humana, terrenal y diabólica. Esa sabiduría donde hay celos y ambición personal, esa sabiduría no viene de Dios, y explicamos que no puede haber un interés personal dentro del matrimonio. En el matrimonio se tiene que buscar el bien común. Y estuvimos platicando acerca de lo que significa pureza, pacífico, condescendiente, etc. Esto para poder resaltar que la mujer tiene el potencial increíble de hacer muchas cosas dentro de casa. Aparte de eso, hice mucho énfasis en que tenemos que los varones, los cabezas de casa, tenemos que entender de una vez y por todas, llámese apóstol, llámese profeta, llámese pastor, evangelista o maestro, tenemos que entender que si tenemos esposa, el Señor nos hizo una ayuda y tenemos que tomar a esa persona como una ayuda, no una ayuda opcional, sino una ayuda necesaria. ¿Por qué? Porque si no, no nos vamos a poder desenvolver dentro del propósito que Dios tiene para nosotros. Ojo, que también estuve resaltando bastante que también esa ayuda tiene que estar dispuesta a ayudar, ¿verdad? Porque si no, definitivamente el varón va a tener que impulsar y caminar hacia adelante e ir, hermano, llevando a su familia hacia ahí. Pero qué mejor que sea con su esposa al lado y que ésta le ayude, y estuvimos explicando lo que es una ayuda perfecta, una ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, recuérdese que hablamos incluso de cómo el Señor permitió que Simón de Cirene le ayudara con su cruz. A veces recibir ayuda no es denigrante, porque en un mundo machista, sobre todo en los hogares, quizás a algunos varones les costará entender que no lo pueden hacer todos solos. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque si Adán hubiese podido, el Señor no le hubiera hecho una ayuda. Pero fue el Señor quien dispuso hacerle una ayuda, hacerle una mujer para que se regocijara con él, pero que además de eso, su rol principal, no le quisiera llamar rol, su función primordial es ayudar. La mujer tiene esa bendición increíble de ayudar. Entonces tenemos que entender que la ayuda no es opcional, sino que la necesitamos, y la mujer tiene que saber que tiene que ayudar. No se puede quedar en un estado neutral en el que, bueno, que como él es cabeza, que él haga lo que él piense. No, tiene que ayudar, ¿verdad? Y ya será cuestión del varón poder administrar lo mejor posible esa bendición y esa ayuda. Muy bien. Entonces, características de una mujer sabia, de una mujer que edifica, de una mujer que es ayuda idónea, que es una ayuda perfecta, es que es pura. Eso significa limpio, inocente, perfecto, pacífica, que busca la paz, amable, que siempre hace las cosas apropiadamente, que es gentil, que es apacible, condescendiente. Hablamos de eso, me gustó mucho. Acomodarse a la voluntad de otro por bondad, es ser condescendiente. Misericordia, que es compasión, que lo
hablamos acerca de la compasión y lo separamos de lo que es la lástima, porque la lástima no es lo mismo que la compasión. Los buenos frutos, hablamos que lo que hay en el corazón, el árbol que tiene, el árbol bueno da buen fruto y el malo no. Sin vacilación, que no tiene dudas, no tiene desconfianza y que es imparcial, y sin hipocresía, que es sincera. Muy bien. Pero hay otra característica más que yo considero que las mujeres idóneas deberían de tener o tienen esa capacidad, y lo traen implícito las mujeres. Son una bendición de Dios para el hogar, para la casa, para el matrimonio. Recuérdese que hemos hablado de que, me recuerdo ya hace mucho tiempo, cuando trasladamos ese tema, la bendición o la prosperidad en la casa. Y hablamos de por qué la Biblia habla que cuando el hombre encuentra esposa, halló el bien. Y hablamos de por qué fue lo que halló, en qué se subdivide ese bien tan importante que el varón encontró en la mujer. Y una de las cosas es que encontró la bendición y la benevolencia del Señor. Encontró la prosperidad, y hablamos de por qué al encontrar mujer y al hacer esa fusión se encuentra la bendición y la prosperidad. Quisiera darle un ejemplo, porque solo encontré una mujer que se le titula de esta manera en la Biblia. Vámonos a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, verso 1 y 2. Esta mujer es la única que yo encontré con el título de ayudadora en la Biblia. Aquí está el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma. Dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa, oiga, de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos, y aún a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Esta mujer Febe, recuérdese que la palabra diaconisa viene de la palabra griega diaconos, eso lo hemos explicado con los hermanos servidores, y que se subdivide, que puede ser masculino o femenino, y es alguien que sirve, ¿verdad? Otra característica importante que debieran de tener, o que deben de tener las hermanas que lo tienen, que son ayudadoras, es que sirven. Una persona que ayuda es una persona que sirve. Febe fíjese que ella solo aparece en el verso 1 y 2 del libro de Romanos. Es increíble que solo en esa porción, y cuando usted busca en la Biblia mujeres ayudadoras con ese título precisamente, solo le aparece la hermana diaconisa Febe. Se cree que Febe, según los teólogos, se cree que ayudaba tanto y era tan confiable su ayuda, que el apóstol Pablo le entregó a ella la carta para enviarla a los romanos. Porque recuérdese usted que Pablo estaba preso, y según se cree, eso no lo dice la Biblia, fue Febe la que llevó esa carta de los romanos, porque era una persona que ayudaba. Entonces quisiera ponerle la naturaleza de Febe rápidamente. Vamos a poner una diapositiva. Y Febe, según el diccionario de nombres Hitchcock, porque en la Strong Concordance es el 5502 FOIB, que quiere decir brillante, pero el diccionario de nombres le agrega pura. Y recuérdese que pura es una de las cualidades de sabiduría, y creo que, si no estoy mal, es la primera que identifica la verdadera sabiduría. Entonces dice que Febe es brillante y pura. Ahora, ¿por qué era que Febe era brillante? Porque servía, por eso es que ella brillaba. Aparte de eso, tenía la palabra, la naturaleza de la palabra, ¿verdad? Dice que cuando la palabra está en nosotros, nosotros somos la luz del mundo. El libro de los Salmos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Ella vivía la palabra de Dios en el servicio.
pero ella brillaba. Recuérdese que una de las maneras en las que Jesús brilló, dijo, yo soy la luz del mundo, porque Él dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Y cuando el Señor servía, realmente brillaba. Cuando una mujer que es ayudadora sirve, brilla, porque eso era lo que hacía brillar a Febe. Unos diccionarios, aparte del diccionario Hitchcock, hay otros diccionarios que traducen Febe como luz del mundo. Así lo traducen, ¿verdad? Y esto haciendo referencia porque ella brillaba al servir, que fue de la manera que el Señor Jesucristo brilló, dio luz sirviendo. Entonces, una característica más, aparte de todo lo que la sabiduría dice, es la palabra, es el servicio, es el servicio, el poder servir, estar dispuesta a servir. Quisiera poner lo que significa ayudar. Se lo vamos a poner ahí también, en lo que dice en Romanos, capítulo 16, verso 1 y 2, se traduce la palabra griega 4368, ayudéis, ayudado. Es prostatis, femenino de un derivado de 4291, patrona, es decir, auxiliadora, ha ayudado. Entonces, una persona que sirve es una persona que ayuda, que auxilia. Cuando dice patrona, eso quiere decir que puede también dirigir. Tiene la capacidad de tomar el timón en determinado momento. Puede dirigir. Esta es una persona que ayuda y esas eran características de esta mujer que servía. Entonces, las mujeres que quieren ayudar, que el Señor las diseñó como ayudas idóneas, tienen que tener claro que deben de servir. Bueno, lo debemos de hacer todos, pero estoy hablando de esa manera tan especial, sirviendo como ayuda. Ese servicio que Febe prestó, era diaconisa, servía, pero el servicio que ella prestó, según lo que dice el apóstol Pablo en ese verso 1 y 2 del capítulo 16, es que ella servía en diferentes maneras, ayudando a muchos y aún él mismo estando en la prisión. Yo me imagino que ella le servía al apóstol Pablo de muchas maneras, le era útil. Eso es lo que tiene que ser una persona que ayuda, tiene que ser útil. Las amadas hermanas, vuelvo a repetir, no con el afán y con todo respeto, no es con el afán de denigrar a la mujer, al contrario, estamos tratando de elevar el potencial, que mis amadas hermanas se den cuenta que ellas pueden hacer que la luz brille en sus casas. Ellas pueden ser esa ayuda que hace falta, ese ingrediente que quizás por muchos años ha estado pasivo en los hogares, en los matrimonios, y que de esta manera, estudiando estos elementos de la casa, nos estamos dando cuenta, primeramente, que la mujer juega un rol importante en la casa, que si ella no es la ayuda idónea, que si ella no ayuda, va a ser casi imposible que nuestro hogar resalte al punto que brilla, al punto que el Señor quiere. Muy bien, vámonos a Proverbios 31, capítulo 10. Este es un pasaje muy conocido, el tiempo nos está avanzando. Quisiera leerle algunos párrafos de esto, porque esta mujer de acá estaba llena de sabiduría y estaba llena de servicio. Si usted lee desde el verso 10, amadísimo hermano, hasta el verso 28, usted se va a dar cuenta lo que practicaba una mujer que servía, una mujer que era ayuda, una mujer que era sabia, una mujer que era una ayuda perfecta, una mujer que brillaba, una mujer, amado hermano, que hizo que su casa prosperara en todo sentido. Esta mujer de Proverbios 31, hemos sabido por años, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿dónde la hallarás? Lo vemos en separadores de libros, lo vemos en platos decorativos, lo vemos en pergaminos, lo vemos en afiches, pero realmente esa palabra es muy profunda. En la versión de las Américas dice mujer hacendosa. ¿Quién la hallará? Su valor supera en mucho a las joyas. Y empieza diciendo esto, amados hermanos, porque yo quiero que entendamos que hay que buscarla. Aunque todas las mujeres tienen el potencial de ser esa gran bendición, como una ayuda especial que Dios diseñó perfecta para el matrimonio, son muy pocas las mujeres que están brindando ese servicio, que están brindando esa ayuda. Porque dice aquí mujer hacendosa,
La versión Reina Valera 60 dice mujer virtuosa. ¿Quién tiene estas virtudes? ¿Quién la hallará? ¿Dónde estará? Porque no aparecen. Y necesitamos, amado hermano, la ayuda de las mujeres. Dice, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho a las de las joyas. Vamos a leer hasta el verso. Vamos a leer el 12. En ella dice, el verso 11, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. En ella confía. Mire a qué punto llega esto, porque usted sabe que en el mundo machista que vivimos hay desconfianza, porque hay que decirlo, aún nuestros países tienen demasiado machismo, hay desconfianza. Pero esa confianza no es una cuestión de que el marido tiene que confiar, de que el esposo tiene que confiar porque sí, no. Esa confianza se gana. Esa confianza se gana. Por eso es de que en temas atrás, y muchos temas atrás, hemos hablado de cómo la mujer, la esposa, la viuda, no debe ocultarle cosas a su esposo. A no ser que sea una cuestión muy direccionada, pero debiera de tener eso. ¿Por qué? Porque la confianza se gana. En ella dice, confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella trae el bien, dice el verso 12. Ella le trae, y habla al varón. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Mire qué importante todo lo que puede hacer una mujer que ayuda. Vámonos al verso 23. Usted lo puede leer todo en su casa, pero por cuestión de tiempo yo voy a resumir. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Al esposo lo conocen porque ella, por eso hablábamos la semana pasada, que ella le da una reputación. Es la gloria de él. Lo que Basti hizo es darle una reputación a Asuero cuando lo avergonzó, y por eso la tuvo que descomulgar de ser reina y tuvo que poner a otra, puso a Esther. ¿Por qué? Porque ella lo que le hizo fue hacerle una mala fama. Y eso es lo que no debe de hacer una mujer. El marido tiene que ser conocido no porque su mujer es mala, sino por lo extraordinario que su esposa es. Vámonos al verso 27. Usted lo lee en su casa. Ella vigila la marcha de su casa, dice. Y no conoce y no come el pan de la ociosidad. Es decir, ella no se está quieta. Ella está viendo cómo produce, cómo ayuda. No es que ella vaya a hacer sus cosas por su propia cuenta, en ninguna manera. Ella no come el pan de la ociosidad, el pan de la haraganería, del no hacer nada, del estar quieto. Es una mujer que trabaja. Sus hijos, dice el 28, se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Qué glorioso que nosotros podamos decir eso como varones. Entonces, terminando esta fase, porque ya me extendí demasiado, y hablando de esa potencialidad tan grande que las mujeres tienen y que los hombres debemos de reconocer. Debemos de reconocer. Vamos a pasar a hablar de los elementos del matrimonio, que al final de cuentas se vuelven elementos de la casa o elementos de la familia. Vamos a irnos a Segunda de Reyes, al segundo libro de Reyes, capítulo 4, y nos vamos a ir al verso 8. Las mujeres tienen la capacidad, con todo lo que hemos hablado, esa ayuda tan especial, tienen la capacidad de embellecer su casa. De hecho, yo creo que cuando se tiene un apartamento, una casa, un cuarto, el lugar donde uno habita, son las mujeres las que tienen ese don de embellecer, ¿verdad? Con esto digo que no que los hombres no lo puedan hacer, pero a veces los hombres tienen el gusto así medio raro, o a veces nosotros somos más desatinados para eso. Nosotros lo vemos bien, y mucha gente por respeto quizás no nos critica nuestros arreglos, ¿verdad? O cómo nosotros arreglamos, por respeto quizás hasta nuestra propia familia. Pero realmente
a veces no tenemos mucho ese don tan precioso que sí tienen las mujeres. No solo saben poner bonito, sino que saben poner las cosas funcionales. Porque una cosa es lo estético y otra cosa es lo funcional, ¿verdad? Hay cosas que si solo vemos la estética, se van a ver bien en cierto lugar, pero no funcionan, ¿verdad? Qué bonito se ve ahí, pero a la hora de ver el televisor, ahí se ve bien bonito, pero no es cómodo, no es funcional para sentarse a verlo. Entonces la mujer tiene esa capacidad no solo de lo estético, sino también de lo funcional. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8, versión de las Américas. Y aconteció, que un día pasaba Eliseo. Y aquí tengo que hacer mucho énfasis en lo que vamos a leer porque hay muchas figuras que el Señor puso en mi corazón para trasladárselas. Pasaba Eliseo por Sunem. Aquí se habla de una sunamita, no sulamita. Recuerde que la sulamita es la de Cantares y esta es la sunamita, Sunam, porque era de Sunam. Y son cosas diferentes. Por Sunem, donde había una mujer. Mire que por esto, solo por este pasaje fue que yo tuve que explicar tanto acerca del potencial y la ayuda de la mujer. Dice, donde había una mujer distinguida, una mujer que sobresalía, una mujer, hermano, que brillaba, una mujer que era diferente a todas las mujeres, porque la palabra del Señor no pone las cosas, no hay puntos y comas, ahí no hay palabras solo puestas por ponerlas. Dice que esta mujer era distinguida, era una mujer distinguida. Y ella le persuadió, ¿a quién? A Eliseo, a que comiera. Y así fue que siempre que pasaba, entraba allí a comer. Miren lo que logró ver esta mujer increíble de Dios. Una mujer con el potencial que ya hablamos se distingue y la Biblia habla de ellas. Qué poderoso lo que empieza a pasar aquí. Ahora, ¿qué era Sunem? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? ¿Por qué esta mujer hace lo que hace? Pongamos ahí la diapositiva acerca de Sunem. Sunem quiere decir su cambio. Pero también en ese mismo diccionario, usted lo puede leer en su casa, también dice sueño, que es un topónimo, es decir, se distinguía porque era un lugar de reposo. Eso es lo que está diciendo, donde habían cambios. Nosotros necesitamos hacer cambios en nuestra casa y con eso quiero empezar hablando. Tenemos que hacer cambios. Porque nuestra casa necesita el reposo, pero no el reposo de ociosidad, sino el reposo de paz. Con eso tenemos que empezar hablando. Ahora, fíjese usted que Sunem es el lugar, este lugar que la Biblia menciona, es donde las cosas tienen que cambiar. Es donde hay cambios. Tienen que haber cambios. Y los cambios no siempre son fáciles o no siempre son agradables, pero son necesarios. Entonces, Sunem es un lugar de cambio. En la siguiente imagen es el glosario de nombres de Jack Enlow. Dice que Sunem dice 2 lugares de reposo. Dice que interesante. Es para reposar. Y yo quiero que usted se sumerja conmigo de la siguiente manera. Hay personas que pueden reposar individualmente. Estamos hablando de reposo, o hablemos de un sueño si usted quiere para que me lo entienda. Pero cuando tienen que reposar o dormir o descansar acompañados, les es imposible. Entonces Sunem también habla, según este diccionario, de 2 lugares de reposo. Hay que saber reposar individualmente, pero también hay que saber reposar como pareja, como matrimonio. Porque quizás individualmente pueden reposar, pero a la hora de estar juntos no hay paz, no hay reposo. Y eso es interesante, porque aquí no se trata de que yo solamente, sí, yo tengo paz y que se muera mi cónyuge, hay que mire cómo sale, porque al final es desobediente o al final es machista, como usted quiera llamarlo. No puede ser así.
tiene que saber reposar individualmente, porque la salvación es personal y hay cosas que las debemos de hacer personales, pero también debemos de aprender a reposar como pareja, como cónyuges, porque la Biblia dice también que ya no somos más dos, sino uno. Entonces también debemos aprender a reposar, a tener reposo, a tener paz cuando estamos juntos. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que tan bonito que es estar con ella, pero cuando se unen con su cónyuge, uno sale solo con uno y bien bonito. Pero cuando sale con los dos, hermano, es un desastre, porque se juntan estos dos y ya no hay reposo, sino que lo que hay es pelea. No hay descanso, hay pelea. Entonces no es de una manera individual. Esto es un Dios mío, el tiempo va rapidísimo. Quisiera ponerle qué significa Eliseo, porque ella dice que esta mujer distinguida invitó a Eliseo a entrar a su casa, pero espiritualmente, ¿qué fue lo que ella invitó a entrar a su casa? Dice que Eliseo, según el diccionario de nombres egipcios, dice que quiere decir Eliseo, Dios es salvación. Entonces lo que esta mujer que tiene para mí las características de esa mujer que vimos, que hemos estado viendo desde atrás para ahorita, lo que ella logró ver en el hombre de Dios fue salvación. Entonces lo que ella invitó a su casa fue la salvación. Fue la salvación. Y recuérdese que la fe, dice, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando usted estudia, porque dice que la fe es un misterio, lo primero que la fe hace es salvación. Entonces pero hay que seguir escalonando. Entonces ella no solo se queda con invitar la salvación, sino que ahorita vamos a leer qué es lo que ella sigue haciendo, qué es lo que ella propone. Entonces cuando ella dice que entre Eliseo, está diciendo que la salvación entre a mi casa, que la salvación venga a mi casa, que el Dios de la salvación, que la presencia del Señor entre a mi casa. ¿Se acuerda cuando estudiamos todas aquellas casas donde Jesús estuvo? En todas esos diferentes tipos de cosas, pero lo que se manifestó en todas esas casas fue paz y salvación. Eso era primordialmente lo que había. Ahora sigamos leyendo, si me hacen favor, vamos a leernos al verso 9. Dice que ella lo invitaba a comer y cada vez que pasaba por ahí lo persuadía. Y cada vez fue así. Entonces después se volvió una cosa de que cada vez que pasaba la salvación por ahí, la presencia del Señor, ella le invitaba a pasar. Ella le invitaba a pasar y le invitaba a pasar, pero no le bastó con eso, porque se empieza con salvación, pero se tiene que seguir hacia adelante. Entonces miren lo que ella hace. Por eso fue que yo quise resaltar tanto a la mujer. Y ella dijo a su marido, versión de las Américas, ¿verdad? Ella dijo, ¿a quién? A su marido, a su esposo. No decidió ella. Mire, ¿cómo explicar esto sin que usted lo tome de una forma machista? La mujer sabia, el Espíritu Santo la va a guiar a toda justicia y va a hacer lo correcto. De hecho, la palabra del Señor tiene tantos ejemplos acerca de cómo se debe conducir el hombre y cómo se debe conducir la mujer. Pero esta lo que hace, dice, y ella dijo a su marido, he aquí, ahora entiendo que siempre pasa por nuestra casa. Que siempre pasa por nuestra casa es un hombre santo de Dios. Ella reconoció y empezó a entender, empezó a digerir, empezó a hablar con su esposo y le dijo aquí algo, y aquel no había cachado nada. Aquel quizás ni cuenta se había dado que la salvación estaba enfrente, pero mire, la mujer virtuosa, hermano, la mujer ayudadora, la mujer servidora, la mujer, la ayuda idónea, logró ver que estaba pasando la salvación para ahí, le atinó y no desperdició el momento. Vamos al verso 10. Mire lo que sigue diciendo al esposo. Mire la manera en que ella se acerca. Te ruego que hagamos. ¿Qué entiende usted por ruego, hermano? O sea, no es una cosa de imposición, ¿verdad? No es una cosa es una cuestión de cómo se le acercó Natán a David, ¿verdad? Para decirle su pecado, porque sabía quién era David. Entonces, cuando aquí ella le dice, te ruego que hagamos, también ella se involucra, no le está diciendo, te ruego que hagas.
sino que ella también se involucra y dice, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto. Y mire, aquí empieza de lo que vamos a platicar, los elementos que deben de haber en la casa. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto con paredes y que pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y será que cuando venga a nosotros se podrá retirar allí. Para que la presencia del Señor, la salvación esté en nuestra casa. Tenemos que tener esto. Luego vamos a leer muchas cosas más, pero con esto nos vamos a quedar hoy y no vamos a avanzar en todos los elementos, pero por lo menos vamos a hablar de uno rápidamente. Hay necesidad que en nuestra casa hayan esos elementos. Nosotros tenemos que entender que la salvación entró en nuestra casa, pero que en nuestra casa se tiene que edificar. Y mira la importancia de la mujer. Por eso yo hablé tanto de la mujer y ahora entiéndame, amada hermana y hermano, que mi intención era poder resaltar esto que ella hizo. Porque ella es la que identifica la salvación, ella es la que persuade a la salvación a que entre, y lo estoy hablando de una manera espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que era Eliseo, pero en su naturaleza, ¿qué fue lo que realmente ella hizo espiritualmente? Y luego se acerca al esposo y le dice, y ahora entiendo, y ella empieza a digerir lo que estaba pasando por ahí cada vez que ella entraba. Entonces ella no se queda con eso y le dice, bueno, entonces ahora te ruego que hagamos, por favor hagamos. ¿Usted sabe qué es rogar? Es insistir con paciencia de algo que posiblemente nos digan no a la primera. Pero seguimos rogando. Usted nunca le ha rogado a su hijo que le compre algo. Y que, sí, hombre, y comprámelo, hombre, hombre, pero ahí lo está rogando. Vaya, se lo pongo más fácil. Usted nunca se ha acercado a Dios rogándole algo. Señor, hombre, salva a esta persona. Señor, bendice a esta persona. Te ruego, por favor, que lo hagas. Y usted está intercediendo en oración y ruego. Eso fue lo que ella hizo. Te ruego que hagamos un aposento alto. Entonces, lo primero que yo quiero platicarle es que en la casa tiene que haber un aposento alto. Quisiera leerle en Segunda de Reyes, ahí mismo, tenemos una imagen ahí, que es en la Nueva Reina Valera 1990, de cómo traduce esta versión. Ese verso 10 dice, te ruego, no cambia esa palabra, te ruego que hagas una pequeña, ella aquí lo pone que hagas, en la versión de las Américas me gusta porque dice hagamos, una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa, silla y candelero, para que cuando venga se hospede en ella. ¿Por qué quise ponerle esta versión? Porque la salvación, la presencia del Señor, ¿cuántos de nosotros no queremos que la misma presencia de Dios esté hospedada en nuestra casa? Pero ¿sabe por qué la presencia del Señor no está hospedada en nuestra casa? Porque no tenemos un aposento. No tenemos un aposento alto para que se hospede ahí. Entonces de repente nos visita en la iglesia, pero no se hospeda en nuestra casa. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios permanezca, se hospede, se aloje, que esté permanentemente en nuestro hogar. Y no estoy hablando de una manera individual, repito, sino que estoy hablando de una manera familiar o de una manera marital para empezar. Necesitamos que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Pero lo primero que hay que hacer es un aposento alto. La palabra aposento, ahí le voy a poner otra imagen, usted sabe que a mí me gusta que usted lo pueda ver, es un aliyá, dice la Biblia. El hebreo para aposento es aliyá. Ahí se lo van a poner. Ese es según el diccionario Strong. ¿No está? Vamos a ver si entonces no lo puse. Es cierto, eso lo dejamos ahí tenés toda la razón, te estaba volviendo loco buscando el aliyá. Mire, yo sé que usted me cree, es el Hebreo 59:44, solo yo lo tengo acá. Eso es para que usted también tenga algo que buscar y no coma pan de ociosidad, sino que también trabaje por su panito. Pero el aposento era un aliyá,
y significa algo elevado, figurativamente el firmamento cielo. Cuando hacemos aposento, estamos hablando de algo alto, estamos hablando de un ambiente espiritual, hablamos de un ambiente celeste. El diccionario Chávez lo traduce como el lugar o la morada de Dios, o donde Dios mora. Entonces, si queremos que Dios more en nuestro matrimonio, lo que tenemos que hacer es un aposento alto. Pero mire, hermano, no es una cuestión de aposento, ya el tiempo nos avanzó. No es una cuestión de aposento, porque el aposento obviamente se usaba para descansar. Pero yo no me refiero a un aposento simple, de un falso reposo, porque dice la Biblia que cuando Elí perdió la visión, estaba recostado descansando en su aposento. Pero ahí perdió la visión. Dice la Biblia que cuando Dalila quería matar a Sansón, quería quitarle el nazareato que Dios le dio, la Biblia relata que ella en repetidas ocasiones puso espías en sus aposentos. En el aposento lo hacía descansar, le daba un falso reposo para sacarle, que era donde radicaba su fuerza para poder matarlo. Y esos son falsos aposentos. Los falsos aposentos son los que proveen de un falso reposo, que es un reposo momentáneo, pues. El aposento alto es el lugar de reposo para tener intimación con Dios, para poder estar con Dios. Pero note usted que le estoy hablando de que esta mujer dijo hagamos. Y cuando está hablando de hacer un aposento para intimar con Dios, está hablando ya no de una manera individual, sino que de una manera en pareja, de una manera marital. Tenemos que subir al aposento alto, tenemos que hacer aposento alto y subir a intimar con Dios, pero como pareja. Dígame usted si no es difícil subir al aposento alto, subir al aposento alto y orar. Pues déjeme decirle que es aún más difícil, de una manera personal, déjeme decirle que es aún más difícil tener que subir al aposento alto y hacerlo como pareja. Y es aún más difícil subir al aposento alto, tener esa relación con Dios y hacerlo como familia. Y no estoy hablando meramente del altar familiar. Aquí estoy hablando de un tiempo de oración que deberíamos dedicar todos como pareja. Orar a Dios como pareja, orar al Señor como familia. Y eso no debería de ser un día sí, un día no, o una vez a la semana. Eso debería de ser diario. Como personas de Dios deberíamos de tener el aposento alto. Ahora yo le voy a explicar el por qué. Yo le voy a explicar por qué es necesario ese aposento. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando o me están viendo tienen el hábito de orar con su cónyuge. Es algo que debemos hacer. Hermano, pero si a mí solito me cuesta. Por eso es de que hay muchas cosas que no han pasado en nuestra casa y seguimos vagando como en el desierto, ¿a usted? Y no hay avances porque hay cosas que necesitamos hacer diferentes, cambios. Eso pasa en su lugar de cambio. Hay que cambiar cosas. Bueno, ya oramos personalmente, tu devocional personal, eso está perfecto. Pero ahora tienes que unirte para orar. Donde 2 o 3. Ahí está hablando ya podríamos aplicarlo a matrimonio. 2 o 3 o más, ahí estamos hablando de familia. Piden algo. Por eso es que quizás muchas cosas que hemos pedido ni siquiera han llegado a nuestra casa, porque las hemos pedido sí de una manera individual, pero cuando nos unimos como cónyuges para pedirlo, hermano, eso es poderoso. Pero necesitamos tener aposento. ¿Qué es el aposento? Marcos capítulo 4, verso 12. Tenemos pocos minutos. Vamos a leer al 15 en la versión Reina Valera 60. Si me hacen favor. ¿Qué es lo que pasa en el aposento alto y cuando intimamos con el Señor? Dice
El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿a quién? A Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decide al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. ¿Qué es lo que pasa en el aposento alto? Aquí hay una figura extraordinaria. Número 1 es que siempre el Señor, cuando hablamos de este aposento alto, donde estamos hablando que lo tenemos que hacer como cónyuges, pruebe a orar usted solo con su esposa. Es algo bien diferente, es algo distinto, es algo nuevo, es algo que no se ve, es algo que no se enseña, algo que no se predica. Por eso es que una de las cosas que va a promover los elementos en la familia, en el matrimonio, lo que estamos hablando es la unidad. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Primeramente el Señor les dice, vayan al aposento alto, y lo primero que identifica es que va a pasar algo que no se veía, que no era común, que un hombre llevara un cántaro de agua. Eso, los hombres llevaban cualquier otra cosa, menos un cántaro de agua, y por eso fue fácil identificarlo, porque era algo diferente, algo no visto, y eso diferente lo llevó al aposento alto. Les dijo, síganlo, y donde él entre van a preguntar y van a tener un aposento alto. ¿Qué fue lo que pasó en ese aposento alto? ¿Qué tiene que pasar cuando nosotros como pareja subamos? Ahí en el aposento alto se comió la Pascua, pero también se celebró la Cena del Señor. Y usted sabe que la administración de la Cena del Señor, lo primero que hace es eliminar, dar muerte a aquellas cosas que no sirven. Pero ahora ya no de una manera personal, sino que ahora en ese aposento alto nos vamos a presentar de una manera marital, y van a morir aquellas cosas en nuestro matrimonio que no sirven, que no nos ayudan, que están haciendo daño. Cuando subimos al aposento alto, una de las cosas que van a pasar es que va a morir lo que no es bueno para nuestra casa, para nuestro matrimonio, y van a tomar vida aquellas cosas que quizás Dios nos prometió, pero que no hemos logrado ver, que no hemos logrado obtener, que no han llegado a nuestra casa. Entonces, lo primero que va a pasar, o una de las cosas que va a pasar en el aposento alto, es que vamos a mejorar, ya no solo individualmente, sino que va a haber una administración del Señor en esa intimación, porque no estoy diciendo que vayamos a celebrar Santa Cena, sino que lo que le estoy ejemplificando es que ahí como pareja nos vamos a presentar, y va a haber una administración para nosotros como cónyuges, y en su caso, como familia, para que seamos ministrados, ya no solo individualmente, sino como familia. Número 2. Mateo capítulo 6, versos 6 al 9, versión Reina Valera 60. Dice, mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra a tu aposento. Una de las cosas que vamos a hacer en el aposento es a orar, pero orar juntos. Eso tiene que pasar. Yo sé que usted por muchos años quizás ha visto a su cónyuge orar por su lado y usted orar por el suyo. Pero la recomendación de esta mujer fue, hagamos un aposento. El aposento es para intimar juntos. Dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nadie lo sabe, nadie quizás se va a dar cuenta, pero usted y su cónyuge sí lo van a saber. Y aquellas cosas que busquemos en lo secreto, vamos a ver la manifestación gloriosa en público. El Señor va a traer
a luz aquellas cosas preciosas que quizás van a costar trabajo hacer, porque yo no le estoy diciendo que va a ser fácil, ¿verdad? Ponernos de acuerdo en horario, ponernos de acuerdo el momento, ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer, ponernos de acuerdo quién va a dirigir en algún momento la oración, qué es lo que vamos a hacer, ponernos de acuerdo. Dos, es complicado, no digamos involucramos a los hijos, ¿verdad? Que aquel estudia, que aquel trabaja, etcétera. Pero cuando lo hagamos en nuestro secreto y le pongamos ese feeling, esto va a pasar. Dice el verso 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuál era esta falsa palabrería? El solo pedir y una demostración de lo que tenían. Y el yo quiero, el yo te pido, el yo quiero, el yo te pido. El verso 8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que sucede cuando vamos a llegar? Porque si no hay aposento en nuestra casa, no hay lugar donde presentarnos. Cuando entramos al aposento, aunque no pidamos por nuestras necesidades, fíjese que es una cosa extraordinaria. Entras a tu aposento y al entrar al aposento con tu cónyuge, ahí sin necesidad que lo digas, el Señor ya conoce. Y entonces se hacen efectivas aquellas peticiones sin necesidad que pidamos, porque en el aposento tiene que haber un lugar de adoración, de exaltación, de poder levantar un perfume agradable al Señor. Eso tiene que hacerse, pero tiene que hacerse en coinonía. Entonces, aunque no lo pidamos, cuando nos presentamos al aposento, Dios mira nuestras necesidades. Una de las cosas que va a pasar cuando construyamos aposento, es decir, cuando entremos a intimar juntos con Dios, es que nuestras necesidades van a ser vistas y escuchadas por Dios sin que mencionemos palabra alguna de ellas. Hay muchas cosas que hemos pedido, ¿verdad? Pero de manera individual. Ahora, cuando nos presentemos y entremos a nuestro aposento, porque no me he perdido, estoy hablando de ese aposento que ella dijo: te ruego que hagamos. ¿Para qué? Para que la salvación habite en nuestra casa. Pero al habitar la salvación hay que exaltar el nombre del Señor. Y el aposento se hizo para orar con súplicas y ruegos. 3. Otra cosa importante que va a pasar cuando hay aposento en nuestra casa es en Hechos capítulo 1, verso 12 al 14, Reina Valera 60, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. Oiga, al aposento alto, y venían del monte de los Olivos, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, el aposento alto, cuando construimos aposento alto, una de las cosas que se va a promover en nuestra casa es la unanimidad, estar unánimes en un mismo sentir, porque después en Hechos capítulo 2, versos al 4, que no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, dice que estando de esta manera, unánimes juntos en oración y ruego, dice que obtuvieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay llenura del Espíritu Santo en nuestra casa? ¿Por qué el Espíritu Santo no ha bautizado a algunos miembros de nuestra casa? Porque no hay aposento alto, porque no hay oración y ruego, y sobre todas las cosas porque no hay unión. Recuérdese que el principio de la capacitación de la perfección en Efesios capítulo 4, verso 11, 12, 13 y 14 dice que la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, lo primero que habla es de la unidad. Entonces el aposento, cuando construyamos aposento, lo que va a provocar es que tengamos que entrar juntos y tener unidad para rogar, para pedir, para alabar, para adorar, para las peticiones, tener unanimidad, tener
unidad en nuestra casa. Eso es una de las cosas, de las bendiciones que va a proveer tener el aposento alto. Además de eso, al tener unidad de fe, al tener unanimidad, al estar en un mismo sentir por ese elemento que se llama aposento, la gracia del Espíritu Santo se va a derramar con su llenura, con sus dones, porque es que le estamos metiendo cosas a nuestra casa que no sirven. Llámese lo que se quiera llamar por medio de televisión, series, teléfonos móviles, todo lo que usted quiera, porque hay vacíos. Y entonces los miembros de la casa necesitan estarse llenando con cosas que no son de Dios, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, no va a haber cabida para las cosas que no sirven y que no son de Dios. Mire este otro. Primer libro de Reyes, hermanos, se nos acabó el tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 17, vamos a leer al 24. Esto me gustó mucho porque a veces, hermano, pensamos, y aquí voy a reforzar lo que le estoy diciendo acerca de que puede ser que alguien tenga su aposento individual, pero ese aposento que hay que construir, hay que hacerlo juntos. Y con este pasaje de la Biblia se lo voy a resaltar, porque puede ser de que haya bendición material, bendición espiritual individualmente, pero tenemos que ver cómo está el resto de nuestra familia. Dice, y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías, porque esta es aquella mujer de Sarepta, aquella viuda que había propuesto en su corazón hacer una torta de pan y dejarse morir con su hijo. Y Elías le dice, no, vas a hacer una para mí, me vas a dar agua. Es decir, le pidió santa cena y no vas a morir y no va a escasear la harina ni el pan. Esa mujer fue bendecida, pero increíblemente. Y dice que no escaseó ni la harina ni el pan. Y ya no se tuvo que dejar morir. Pero eso no es todo lo que tiene que pasar en nuestra casa. Solo le resumo eso para que usted entienda hasta dónde vamos en la lectura. Y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él, es decir, el niño murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió, dame tu hijo. Y él lo tomó en su regazo y lo llevó a la cámara alta donde vivía, es decir, al aposento alto. Y lo acostó sobre su propia cama, clamó al Señor y dijo, Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cama alta de la casa y se lo dio a la madre. Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Este pasaje se lo quisiera transmitir de la manera siguiente. La mujer había sido bendecida ya, la viuda de Sarepta. Ya el Señor había hecho milagros, realmente ya no había deuda, ya no había preocupación económica. Y de una manera individual ella había sido bendecida y al final pues su hijo también. Pero resulta, hermano, que en tu casa o en la mía puede haber todo tipo de bendición. Puede ser que el Señor te esté prosperando, puede ser que el aceite y la harina no esté escaseando, pero puede ser que tus hijos estén muriendo o que estén muertos. Entonces, la única manera de darles vida, porque por eso dije acá, aquí ya no se trata, hermano, de que yo veo solo por mí, sino que tengo que ver por el resto de mi familia. Y estoy hablando de una muerte espiritual, porque puede ser que muchos tengan demasiada bendición, incluso material, que el Señor los esté abundando en muchas bendiciones, pero que su familia esté muriendo, especialmente sus hijos. Y estoy hablando muerte espiritual, y puede llegar hasta una muerte física. ¿Cuál es la única manera de darle vida a un hijo? Llevándolo al aposento alto. Llevándolo al aposento alto, aunque tus hijos ya estén muertos en este momento espiritualmente.
Es momento de empezar a hablar con ellos y llevarlos a esa comunión del aposento alto en familia, donde vamos a orar, donde vamos a bendecir, donde vamos a glorificar el nombre de Dios, unánimes juntos en un mismo sentir. Siempre va a haber oposición cuando quieras hacer esto o cuando querramos hacer esto. Siempre va a haber oposición espiritual. Dice la Biblia en el libro de Daniel que todos aquellos gobernantes que existían en el tiempo de que Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo, no tenían, dicen que Daniel era intachable y no tenían cosa contra él. Entonces levantaron un edicto para que nadie pudiera en determinados horarios en el día poder orar a su Dios, al Dios que fuera, porque sabían que Daniel tenía aposento alto. Y el que lo hiciera iba a parar en el foso de los leones. Siempre va a haber oposición. Quizás no va a ser de mucho agrado el tener que hacerlo como familia, el tener que hacerlo como matrimonios al principio. Quizás va a costar porque no tenemos el hábito. Y va a haber oposición, no solamente dentro del ámbito familiar, sino que también puede haber oposición espiritual. Pero tenemos que hacerlo, hermano amado. Tenemos que llegar a ese nivel de unidad. El Señor necesita matrimonios sanos, necesita familias sanas. Yo sé que el Señor va a ir trabajando, pero dice que Daniel, cuando oyó el edicto, con más ganas, dice que abrió sus ventanas y dobló sus rodillas 3 veces al día. Y aun cuando lo metieron en el foso de los leones, ningún león se lo comió. Usted sabe la historia. Entonces, aunque exista oposición, siempre que hagamos lo correcto y que busquemos tener ese aposento glorioso en nuestra casa, Dios nos va a guardar y nos va a respaldar como cónyuges, como familia, como cabezas y como ayudas de casa. El Señor nos va a respaldar. Así que esta noche yo quisiera dejarlo hasta ahí. Tenemos una hora justa de estar platicando, pero quisiera dejarle en su corazón. A estas alturas, usted ya debería de tener un hábito glorioso de poder orar individualmente. Y lo hemos hecho de una manera individual, pero yo hoy quiero llevarlo a algo diferente. La salvación está en Sunem, en un lugar de cambio, en un lugar donde hay 2 reposos. Quisiera motivarlo a que empecemos a hacerlo, pero no solo que me lo escuche, sino que lo empecemos a hacer, con nuestro cónyuge. Porque si nosotros reconocimos, por eso hablé tanto al principio de la ayuda que se reconoce y de la ayuda que se debe ofrecer. Esta mujer distinguida en Sunem le atinó y dijo: hagamos un aposento alto. Y luego vamos a hablar de la cama, la silla, la mesa, el candelero, las cosas que deben de haber aparte en ese aposento alto. Así que yo lo invito y lo motivo a que desde el día de hoy, si usted puede, antes de acostarse, vaya con su esposa y si puede con sus hijos y oren al Señor un momento y empiecen a construir con paredes sólidas un aposento donde se pueda glorificar el nombre del Señor en unidad, para que haya llenura, para que haya salvación, para que haya sanidad, para que haya vida. Si amamos a nuestros hijos, llevémoslos al aposento alto. Quizás ya están muertos espiritualmente y ni cuenta nos hemos dado, porque ha habido tanta bendición como la que tenía la viuda de Sarepta, ¿verdad? Pero el que tengamos bendición de esa clase no quiere decir que nuestros hijos no puedan morir. Puede ser que estén muriendo, que estén muertos, y la única manera de rescatarlos es llevándolos al aposento alto, al lugar de comunión. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que lo que hoy hemos explicado se vuelva un hábito glorioso, Señor. Que se vuelva una costumbre, como dice tu palabra en el libro de los Hechos, que Pedro y Juan tenían por costumbre, por hábito, ir a orar, pero que ahora lo tengamos por costumbre y por hábito, así como ellos dos iban juntos,
que nosotros también ahora tomemos ese hábito glorioso. Tener aposento alto, tener aposento en nuestra casa, incluso va a evitar que el sol se ponga en el enojo. Para poder adorarte juntos vamos a tener que reconciliarnos si hubo una molestia en familia, si hubo una molestia como cónyuges, y eso nos va a llevar a la perfección que tú quieres. Eso nos va a ayudar a ser diferentes, a ser esa iglesia que tú sueñas para casarte con ella, esa amada. Te pido, Señor, que podamos hacer ese aposento, ese lugar de comunión contigo, ya no para hacerlo solos, sino en unanimidad, en coinonía, para ser llenos, para ser salvos, para ser amados, para poder glorificarte, para tomar vida. Te pido, Señor, que ese hábito se pose en cada una de las casas de mis hermanos, que se pose en mi casa. Porque esto no es la actitud solamente del que es esposo y del que tiene un cargo dentro de la iglesia, no hacerlo. Esto es para todos nosotros, porque es una bendición para todos los matrimonios. Que podamos enseñarle ahora a nuestros jóvenes que desde que se casen, desde que empiecen su vida marital, empiecen a tener este buen hábito, esta buena costumbre, y que ellos puedan influenciar a otros. Tu palabra dice que las malas compañías corrompen los buenos hábitos. Hoy ponemos un buen hábito para influenciar a otros, a que también puedan tener ese aposento glorioso, ese lugar de intimidad contigo, Señor, en unanimidad. Te damos gracias en esta noche. Yo ministro eso sobre tus hijos en el nombre de Jesús, que algo diferente, lo diferente siempre va a tener obstáculos, lo distinto siempre va a causar incomodidad, pero si logramos hacerlo, vamos a ver la bendición del Señor. Lo que hagamos en ese secreto va a ser manifestado en público para gloria de tu nombre. Te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que nos ayudes a poder hacerlo, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude para ser perseverantes, para ser firmes, Señor, en la edificación de ese aposento alto para la gloria de tu nombre en nuestra casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta hermosa noche, que pueda descansar, que el Señor lo fortalezca y que pueda elaborar con su familia, con su esposa, con sus hijos, un aposento alto. El Señor le bendiga. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.